Dios los bendiga, queridos amigos, hermanos en Cristo Jesús. En esta hora tan especial vamos a estar estudiando sobre la palabra salvación o la salvación del hombre. La palabra salvación es tan profundo significado. Es el tema de toda la Biblia. Es el sermón del Evangelio. Que vemos que la palabra salvación es importante para nosotros los creyentes. La palabra salvación viene de Dios. Si nosotros verificamos, vemos en la Sagrada Escritura, en el libro de Lucas 3:6, dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y si vemos que la salvación viene también a través de por la fe. Que cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor nos habla conforme su palabra, que la palabra viene a través de la fe. En el libro de Juan 3, el Evangelio de Juan 3:14 al 36. Dice, para que todo aquel en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquel que cree en Jesucristo, aquel que cree en el Hijo que fue enviado por el Padre para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo es el que nos salva. Cristo es el que nos liberta de todo pecado. Nosotros como creyentes en Jesucristo debemos conocer los significados de la palabra salvación. La palabra salvación en sí, en los vocablos griegos y hebreos, o que se traducen o significan, la palabra salvación significa liberación, seguridad, preservación, sanidad y firmeza. Y sobre los significados de la palabra salvación, vemos la liberación. Viene de la palabra salvación. Liberación es acción de poner en libertad. Carta o recibo que se da al deudor cuando paga. Cuando alguien debe a una persona o una compañía y esa persona paga la deuda, realmente esa persona se libera de la deuda y se le da un recibo. Asimismo, la liberación, nos comparemos comparemos la liberación cuando nosotros, Jesucristo, Él nos liberta de la esclavitud del pecado y de la condenación del mundo. La palabra liberación. Y si vemos la palabra seguridad, en Jesucristo tenemos seguridad. Él nos guía, Él nos guarda, Él nos protege. Aún cuando nosotros seamos tan pecadores, pero la persona que está en Jesucristo, aquel creyente que cree en Jesús y lo sigue a Jesucristo, Dios lo protege. Si nosotros vemos conforme el aspecto de la palabra seguridad, el creyente tiene seguridad de creer en Dios, en su Padre y Jesucristo su Salvador y su Señor. Así sabemos que lo que el Evangelio declara acerca de Jesús es verídico y que en Jesús tiene una nueva relación con Dios. Conforme al estudio de la palabra salvación, preservación. ¿Qué es la palabra preservación? Acción, efecto de preservar. Nosotros tenemos acción de efecto de preservar. Conforme a la palabra santidad, vemos en el cristianismo, los creyentes son llamados a producir la santidad de Dios en sus vidas propias, con la ayuda del Espíritu Santo. Y si verificamos, vemos también, conforme al estudio de la vida, la sanidad. Jesucristo nos da sanidad interior. Él nos sana, aun Jesucristo sana también exteriormente. Pero a veces cuando la persona está en el mundo con dolores, aflicciones en la vida, pero Jesús sana esa dolencia, ese dolor. Entonces vemos conforme la palabra y también la palabra firmeza. La firmeza, cualidad, es algo que Jesucristo nos llama a estar firme
firme de seguir a Él conforme su voluntad. Es cualidad de firmes, fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir. Es alguien que cuando llega a situaciones, llega a controversias, cualquiera que pueda venir en la vida del creyente, pero no se deja dominar. Eso debe ser un creyente en Jesucristo, que no se deja dominar ni abatir de los problemas, de las situaciones, de lo que está pasando alrededor. Por eso vemos estos significados de la palabra salvación. Mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo este video, vamos a estar siempre estudiando conforme nuestra sana doctrina de nuestra iglesia, que Jesucristo nos ha recomendado, nos ha enviado para declarar, para enseñar conforme a la Escritura. Por eso, mis amigos, si usted cualquier duda, ahí estamos para responderle conforme a la salvación, los significados de la palabra salvación, de nuestra doctrina, tanto como la salvación del hombre. Necesitamos conocer mucho de la salvación. Así que yo les bendiga a todos ustedes. Yeshua HaMashiach is the Savior.